Hola y sean bienvenidos al video del día de hoy. Diferentes tipos de presupuestos. Diferentes tipos de presupuestos. Además de tu presupuesto de trabajo principal, lo que esperas generar o recaudar de manera realista y cómo se gastará, también puedes tener opciones presupuestarias que tengan en cuenta posibles condicionantes. Estos presupuestos con condicionantes te permiten estar preparado para lo inesperado, ya sea bueno o malo. Entre este tipo de presupuestos se podrían incluir un presupuesto de supervivencia, el mínimo necesario para que la organización o proyecto sobreviva y tenga un funcionamiento útil. Un presupuesto garantizado, se basa en los ingresos garantizados en el momento en el que se planifica el presupuesto. Con frecuencia las garantías se encuentran a modo de promesas por parte de los accionistas. Sin embargo, las situaciones inesperadas, como las donaciones que llegan demasiado tarde, pueden obligar a que retomes tu presupuesto de supervivencia. Un presupuesto óptimo cubre lo que te gustaría hacer en caso de que recaudaras dinero extra. Una vez que este dinero extra se recibe o promete, pasa a formar parte de tu presupuesto de trabajo. Diferentes técnicas presupuestarias. Las dos técnicas principales son la elaboración de presupuesto incremental y la elaboración de presupuesto de base cero. En los presupuestos incrementales las cifras se basan en aquellos gastos reales del año anterior, con un porcentaje añadido por el aumento de la inflación del próximo año. Este es un método sencillo que ahorra tiempo, pero que supone un modo perezoso, y con frecuencia poco preciso. Esta técnica solo es apropiada para organizaciones en las que los años varían poco en cuanto a actividades se refiere. Muy pocas organizaciones o proyectos dinámicos son tan estables para que esta técnica llegue a funcionarles de manera satisfactoria. En los presupuestos de base cero, las cifras pasadas no se utilizan como punto de partida. El proceso presupuestario en este caso empieza a partir de cero con las actividades propuestas para el año. El resultado es un presupuesto más detallado y preciso, pero su preparación requiere más tiempo y energía. Esta técnica es esencial para nuevas organizaciones y proyectos, pero quizás sea también la mejor vía de trabajo para una organización dinámica que es muy activa en la aceptación de nuevos retos. Presupuesto para el aumento de precios. Los presupuestos se preparan por adelantado, por lo tanto existe la posibilidad de que se produzcan aumentos de precios entre el momento de preparación y el momento en el que la cuantía se utiliza o recibe. Ten esto en cuenta cuando elabores tu presupuesto al calcular los costes o valores que se pudieran producir cuando tenga lugar el gasto o se reciban los ingresos. Si existe la posibilidad de que se produzca un aumento de los costes, entonces asegúrate de que también calculas un aumento en tus honorarios por servicios o venta de productos. Necesitas guardar tus cálculos para tu presupuesto, porque algunos accionistas pueden que estén dispuestos a proporcionar subvenciones suplementarias y puedes demostrar con claridad que tus cálculos se basaban en una tasa de inflación inferior a la que realmente resultó. Nivel de detalle necesitado. Esta pregunta no es fácil de contestar. Por un lado, cuanto menos detalles des, más flexible eres, y por otro, el hecho de dejar el presupuesto demasiado abierto lo convierte en una herramienta de administración menos útil. Esto no quiere decir que cada opinión o detalle deba incluirse en los artículos de referencia del presupuesto. Por ejemplo, podrías tener una cuantía global para formación en un proyecto, siempre y cuando tengas tus propias anotaciones sobre cómo obtuviste esta cuantía. Sin embargo, el detalle te proporciona generalmente información administrativa de utilidad, aunque también pueda limitarte en las negociaciones con los accionistas. Uno de los modos de tratar este asunto consiste en disponer de diferentes versiones del presupuesto para los accionistas, donantes potenciales y para ti mismo. La versión del donante sería más flexible y menos detallada y la versión de administración aún menos. En general, la versión del donante debería seguir las directrices que la agencia donante proporciona, para mostrar el modo en el que quiere la presentación de tu presupuesto. En caso de que esta agencia no dispusiera de directrices escritas, habla con el agente del proyecto o el administrativo, que se encarga de los asuntos relacionados con tu área de trabajo, y pídele consejos sobre cómo preparar un presupuesto. Tu presupuesto de administración se traduce en tu sistema de contabilidad, ambos detallados de la misma manera.
Este te proporcionará información valiosa sobre dónde y cómo estás empleando tu dinero o generando ingresos. Cuantías de contingencia. Una cuantía de contingencia es un importe que se reserva en caso de imprevistos. A pesar de que los presupuestos deberían ser una conjetura hecha sobre cierta base, aún contienen cierta parte de predicción. El futuro es incierto, por lo que las organizaciones y proyectos tienen que sobrevivir en tiempos de incertidumbre. Por este motivo, algunas organizaciones tienen en cuenta un artículo de referencia de contingencia en sus presupuestos, normalmente un 10% del presupuesto anual general. Si te está gustando el video, no olvides darle me gusta. Compártelo. Suscríbete. Sin embargo, a muchas agencias de accionistas no les gusta este sistema y se niegan a financiar un artículo de referencia de contingencia, posiblemente debido a que piensan que las organizaciones o proyectos deberían ser más precisas en la elaboración de sus presupuestos. Un modo de tratar este problema sería la construcción de una cuantía de contingencia dentro de los artículos de referencia en el presupuesto. De este modo se tendría en cuenta un 10% extra por encima de tus cálculos. Presupuesto para proyectos de creación de ingresos. Un ejemplo podría ser el de un curso de formación por el que cobras y del que esperas obtener un beneficio a lo largo del tiempo. En tu presupuesto general para la organización o proyecto, podrías incluir los costes en los artículos de referencia en los que reflejes los gastos, al igual que los ingresos en los artículos de referencia referentes a los ingresos. Sin embargo, para la administración querrás realizar un seguimiento de manera más detallada para poder establecer el momento en el que se alcanza un umbral de rentabilidad. Tus registros de contabilidad deben crearse de tal modo que se facilite a la administración el acceso a esta información. Distribución temporal. Los presupuestos de organización, para toda la organización, se calculan normalmente de una sola vez y para todo un año, basados en el año financiero de cada organización. Esto también se aplica para los continuos presupuestos de departamentos. Una vez que ya tienes un presupuesto anual, conviene dividirlo en meses por motivos administrativos. De este modo se facilita el seguimiento. Cuando presentas un presupuesto para varios años, asegúrate de que este está basado en un plan a medio o largo plazo y de que no sea una simple conjetura sin ningún tipo de base. Aquellos presupuestos específicos y temporalmente limitados puede que se calculen para toda la vida del proyecto. Por motivos de seguimiento quizá conviniese dividir en años este presupuesto general del proyecto, en caso de que el proyecto acaparase varios años de vida. Es entonces cuando decides también dividirlo en meses. El presupuesto. A estas alturas deberías haber hecho toda tu planificación preliminar y deberías estar listo para preparar tu presupuesto. A medida que avanzas por este apartado, puede que quieras consultar el presupuesto ofrecido en el ejemplo, presupuesto consolidado. Conviene pensar en el proceso de preparación de un presupuesto paso por paso. En estos momentos ya tendrías que haber completado estos primeros 3 pasos, como parte de tu trabajo preliminar para desarrollar tu presupuesto. Enumerar los artículos en los que gastas el dinero, sabrás cuáles son a partir de tu proceso de planificación de acción. Debes agrupar los elementos debajo de cada encabezamiento o centros de costes. Calcular el coste de unidad de los artículos de referencia, seguido de los costes anuales. Enumera tus posibles fuentes de ingreso o entradas brutas, y después categorízalas. Esto supone la base de tu presupuesto de ingresos. Ahora ya estás preparado para agregarle a tu presupuesto un formato presupuestario. Estos son los otros pasos a seguir. Preparar tu formato de presupuesto. Realizar la suma de lo presupuestado. Añadir anotaciones para explicar los artículos que no estén claros. Obtener una respuesta sobre tu presupuesto. Concluir tu presupuesto. Formato presupuestario. Tu presupuesto se puede preparar mediante el empleo de cualquier procesador de textos. Si tienes acceso a un programa de hoja de cálculo como Excel y sabes cómo utilizarlo, tu tarea resultará aún más sencilla. Sin embargo, tampoco son fundamentales. Tu formato presupuestario debe tener en cuenta ingresos y gastos al mismo tiempo. También debe reflejar las categorías y los artículos de referencia que has considerado que son significativos para la organización o proyecto. Asimismo,
En el caso de un presupuesto para una organización, te debería permitir la inclusión de cuantías para proyectos de unos 3 años de duración, como se muestra en el ejemplo de un presupuesto consolidado. Este formato también ha de tener en cuenta subtotales, gastos totales y una cuantía de ingresos totales. Recuerda que el formato que utilices para un donante puede ser distinto de aquel que utilices para tus propias operaciones administrativas. Ver el apartado nivel de detalle necesitado. En el ejemplo de un presupuesto consolidado encontrarás una versión más apropiada para administración que para mostrar a los accionistas. Para la mayoría de los accionistas serás capaz de simplificar de algún modo u otro. Así, por ejemplo, podrías incluir todas las ventas dentro de los ingresos, y a su vez dentro de una cuantía global en el artículo de referencia, ventas. Hemos realizado este presupuesto más detallado porque hemos pensado que la versión para administración es la más importante. La diferencia entre tus ingresos presupuestados y tus gastos presupuestados te muestra tus probabilidades de arrojar un déficit, una cantidad insuficiente de dinero, o un superávit, más de lo que necesitas. Si se produce un gran déficit, necesitarás recortar los gastos o recaudar o generar más dinero. Si tienes un gran superávit, probablemente necesitas ajustar la cantidad que estás solicitando por parte de los accionistas. A estos pocas veces les gusta financiar un superávit, sin embargo, si estás intentando establecer un fondo de capital para inversiones, entonces necesitas explicárselo a los accionistas y preguntarles si se encuentran preparados para contribuir en los intereses de una sostenibilidad a largo plazo de la organización. Suma. Ahora es el momento de incluir los costes reales dentro de tu presupuesto. Si ya has realizado el trabajo preliminar de cálculo, esto no debería resultar una tarea muy complicada. Completa las cuantías que has calculado para cada uno de los artículos de referencia dentro del presupuesto a lo largo de los 3 años, usa tus cálculos aproximados y obtén meticulosamente las cantidades correctas. Asegúrate de que tus anotaciones de trabajo te permitirán justificar cualquier cantidad en el caso de que cualquier donante o miembro de la Junta lo solicitase. Suma los subtotales y compruébalos. Suma los totales generales y compruébalos. Calcula si tienes un superávit y decide cómo vas a tratar esta situación. Anotaciones. Dentro de tu presupuesto deberías incluir ciertas notas, que explicarían las cuantías o artículos de referencia que podrían confundir a un donante, miembro de la Junta o cualquier otro miembro del personal o del equipo administrativo. Asimismo, anticipa cuestiones que podrían plantearse y utiliza tus anotaciones para realizar explicaciones. No necesitas cargar tu presupuesto con estas anotaciones, pero allí donde exista algún tipo de confusión explica con una anotación, pues te ahorrará tiempo a la hora de atender las dudas. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Compártelo. Suscríbete.